Señor bendiga sus vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos. Y voy a invitarles a orar pidiendo a Dios su dirección y que Él hable a nuestras vidas por medio de este pasaje que encontramos en Juan capítulo 1, versos del 35 al 42. Oramos. Padre eterno, queremos agradecerle, Señor, en estos momentos por la oportunidad y la bendición que nos da, Señor, de poder estar reunidos en su nombre, Señor, con el único propósito o intención de que usted hable por medio de su palabra en nuestras vidas. Usted conoce, Señor, nuestros corazones, y si alguno de los que aquí estamos, Señor, traemos algo cargando en nuestras vidas, lo que pedimos, Señor, es que usted lo tome en sus manos y nos permita, Señor, ser conscientes que en este momento lo único que nos debe interesar y preocupar más que cualquier otra cosa es escuchar, Señor, lo que usted tiene para nuestras vidas. Sabemos que hay circunstancias, pero también sabemos, Señor, que en esas circunstancias, problemas, no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Usted es el único que puede hacer algo por nosotros y es por eso, Señor, que queremos pedirle que nos esconda atrás de su cruz, que usted pase, Señor, y toque el corazón de cada uno de nosotros y nos permita entender lo que usted ha preparado para nosotros. Un servidor, Señor, agradece por esta oportunidad que le brinda de poder estar ante su pueblo, Señor, compartiendo de su palabra, y le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que esta sirva para edificar a su pueblo. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Hoy voy a hablar por ahí de el pasaje que acabamos de leer hace un momento, cualidades de un creyente o cualidades de un discípulo, como quieras ponerlo, entendiendo que creyente y discípulo es el mismo término. Hay gente que a veces un poquito hace los cambios dentro de ello, hablando de un creyente como alguien que está por debajo de un discípulo, pero la realidad es que según la Biblia en los evangelios, cuando hablamos de un creyente y un discípulo debería de ser exactamente lo mismo, es decir, debería de tener las mismas cualidades. Lamentablemente nosotros hemos rebajado a veces el creer en Jesús a un mero conocimiento y no a un cambio y transformación de vida. Pero me gusta este pasaje de Juan capítulo número 1, versos del 35 al 42, porque realmente, hermanos, si podemos ser conscientes de ello, aquí encontramos los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Y algo nos vamos a dar cuenta dentro de ello, que los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo no eran netamente al inicio discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sino de un hombre llamado Juan. Lo conocemos, Juan el Bautista, y este Juan de alguna manera transfiere los discípulos que él tiene hacia Jesús. Ahorita estaremos viendo a lo largo de la prédica un poco acerca de esto, para hacer comprender un poco, hermanos, de alguna forma, cuáles son las cualidades de un discípulo, cuáles son las cualidades de un creyente en nuestras vidas. Intento en esta prédica no ser exhaustivo, es decir, voy a compartir solamente 3 cualidades, pero cuando hablo de 3 cualidades no quiero decir que son las únicas que debería de haber en un creyente. Son 3 cualidades de muchas que deberían de existir en la vida de alguien que dice ser un discípulo de Cristo. Hoy en la actualidad, hermanos, como lo he dicho en algunas prédicas, mucha gente hoy dice ser creyente, dice ser cristiana. Lamentablemente no toda la gente que dice ser cristiana lo demuestra con su vida o con su estilo de vida. Mucha gente decimos de palabra creo en Cristo, pero en las acciones vamos totalmente contrario a lo que Cristo realmente busca en nuestras vidas en algunos momentos. Es decir, a veces lamentablemente digo soy un cristiano, pero me comporto como alguien que no lo fuera. Es decir, las cualidades estas no están en mi vida, sino estoy actuando de manera contraria a lo que realmente debería de ser un cristiano o un creyente, que se supone, entendemos, hermanos, la palabra cristiano se les da por primera ocasión a los creyentes en Antioquía porque se parecían, no eran copias exactas de Jesucristo, pero en chiquito. De esto significa, ¿no? Cristiano es como cristitos, personas que eran muy similares al maestro, pero no le alcanzaban el rango al maestro, y por eso se les da el título de cristianos. Cuando alguien se denomina como un discípulo de Cristo, como un creyente en Cristo, estas cualidades se supone que deberían de estar en nuestra vida de manera permanente y la gente debería de ver estas cualidades en nosotros. Vuelvo a decir, no soy exhaustivo en ello, solamente voy a compartir 3 cosas que encuentro en el pasaje, pero entiendo que un discípulo tiene muchas más de 3 cualidades en su vida. Pero aquí me fascinaron por una cuestión, hermanos, porque estamos hablando de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vemos a aquellas personas que se acercan buscando a Jesús y cómo Jesús hace de estos discípulos de Él o creyentes en Él después de haber sido seguidores de un hombre llamado Juan el Bautista. Aún Juan también lo voy a tocar dentro de la prédica por algunas cualidades que encuentro en él, hermanos, que me parece muchos de nosotros deberíamos de tener en nuestras vidas. Jesús comienza su ministerio, hermanos, y me gustaría aclarar esto con aquellos
que tuvieran actitudes apropiadas, no capacidades apropiadas. Es decir, varios de estos discípulos que ahí aparecen no eran los mejores discípulos. De hecho, tú podrás entender en la Biblia o puedes buscar en la Biblia que la mayoría de los discípulos de Cristo no tenían las mejores cualidades en su vida, no eran las personas más aptas para desarrollar una labor, pero algunos de ellos tenían buenas actitudes. Y en estos discípulos que encontramos aquí, no tienen capacidades, pero por lo menos son personas que empiezan a dejarse moldear por el Maestro en su vida. Creo que esta es la realidad para todos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos elige a nosotros para ser parte de su pueblo, para ser sus hijos, a ninguno me parece que los que estamos aquí nos elige por nuestras virtudes ni por nuestras capacidades. Nos elige simple y sencillamente porque Él quiere hacerlo, pero manifestamos algunos una respuesta a lo que Cristo hace por nosotros. Es decir, hay una respuesta de nuestra vida a lo que Él empieza a hacer en nuestras vidas, lo mismo que encontramos en estos discípulos. Ahora, estos hermanos, quiero decirte, los 12, hoy no voy a hablar de los 12, por lo menos aparecen aquí 3, pero más de 3 y más de 12 fueron desafiados a seguir al Señor Jesucristo, pero solamente 12 decidieron entrar dentro de esa carrera, dentro de ese seguimiento, mientras que otros dijeron no a esa decisión. Yo digo lo mismo, el Señor Jesucristo nos dice hoy a nosotros, somos desafiados a ser discípulos de Cristo, somos desafiados a ser creyentes en Cristo, pero algunos lamentablemente, hermanos, lo que hacemos en medio de ello es resistir o decir no, cuando pudiéramos ser parte de ese grupo selecto que Jesucristo llama a una de nuestras vidas el día de hoy para formar parte de su pueblo. ¿Sabes? Quiero invitarte a que me acompañes por ahí en la Escritura y me gustaría ver por lo menos 3 cualidades de un creyente según vemos en su palabra. Ahora quiero decirte algo, ¿no? Estas cualidades que voy a compartir contigo no las voy a ubicar en cuestión de cuál es primera, cuál es segundo, cuál es tercera. Simple y sencillamente las voy a ver. Sé que no están en el orden tal vez que las conocemos o las hemos vivido, pero no me interesa hoy el orden, sino las cualidades es realmente lo esencial. ¿Sí me explico con ello? Es decir, a lo mejor voy a comenzar con la que debería ser al final en lugar de la primera, pero no hay problema. Las 3 cualidades me parece que son parte distintiva de un verdadero discípulo o de un creyente en Cristo. Hermanos, voy a invitarles a ir a la palabra de nuestro Dios. De ahí no vamos a salir en el pasaje que estamos ahorita, que se encuentra en Juan capítulo número 1, versos del 35 en adelante. Reina Valera, por ahí el título que le está dando al pasaje, si puedes verlo arriba, dice por ahí los primeros discípulos. Por eso me llamó la atención el pasaje y por eso quise estructurar de alguna forma una prédica en base a esto, porque las cualidades que vemos en estos primeros creyentes son las cualidades que debería de haber en la vida de cada uno de los que aquí estamos. No son diferentes. Ellos fueron los primeros discípulos, tú y yo no somos los primeros, pero deberíamos de tener el mismo paquete de cualidades en nuestra vida para formar realmente ese grupo de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarte a leer por ahí la Escritura. Y lo primero que quiero por ahí comenzar contigo compartiendo, aparece en los versos 35 y 36. Nada más hago alusión al al pasaje anterior, no el capítulo, porque estamos en Juan capítulo 1. Si tú puedes leer del verso 29 al 34, no lo leemos completamente, pero aparece un título que sería el Cordero de Dios. Es decir, que un día antes Jesucristo anda por ahí caminando y de repente Juan lo ve junto con sus discípulos, Juan el Bautista, y cuando Jesús va caminando por ahí, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y empieza a hablar acerca de la persona de Cristo. No sucede nada, solamente les comparte quién era Jesús, porque Juan sabía que había venido a abrir camino al Cordero, a abrir camino al Mesías, a abrir camino a nuestro Señor Jesucristo, para la labor que él desarrollaría. Al día siguiente, es lo que dice la Escritura en el verso número 35, donde estamos ahorita. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, es decir, está narrando de alguna manera, o la narrativa nos habla de 2 días consecutivos. Un día anterior que Jesús pasa y él habla acerca de Jesús, el Cordero que quitaría el pecado del mundo, y al siguiente día, al verlo nuevamente, Juan está con 2 de sus discípulos. Jesús va pasando por ahí y vuelve a hablar acerca de la persona de Cristo, pero ya con una intencionalidad, que es trasladar sus discípulos hacia los discípulos de Jesús. Es decir, él entiende cuál es su labor. Y esta parte me parece importante porque el verso 36 y 35 del pasaje nos hace notar esta cualidad. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Leo el 37, aunque no lo voy a tocar, sino ahorita lo estaré tocando. Le oyeron hablar los discípulos o los 2 discípulos y siguieron, ¿qué dice, hermanos?
a Jesús. Esta parte me parece interesante. No sé si estés de acuerdo conmigo o no, pero lo que puedo notar en el pasaje como primera cualidad de un discípulo, de un creyente en Cristo, es que el discípulo o el creyente es alguien que guía, o somos aquellos que guiamos a otros hacia la persona de Jesús. No sé si podemos notar esto, hermanos. Juan tenía discípulos. Aquí aparecen por lo menos 2 de ellos. Se nos va a mencionar los nombres más adelante, Andrés y otro de ellos que están por ahí manifestados dentro del pasaje. Pero ¿sabes algo? Juan entendía, Juan el Bautista sabía que él no venía a crear discípulos suyos, sino lo que venía a ser como un discípulo enviado por Dios o un creyente enviado por Dios era llevar a la gente hacia los pies de Cristo. Y yo creo que eso debemos de entender toda persona que creemos en Cristo. No somos llamados a crear seguidores nuestros. Es decir, no me gustaría algún día que ninguno dijéramos tengo tantos discípulos míos, porque realmente los discípulos no deberían de ser mis discípulos, sino discípulos de Cristo Jesús. Y creo que Juan, hermanos, entiende esa labor. Él llega antes que Jesucristo porque su ministerio es comenzado primero. Pero por lo que yo puedo encontrar en el pasaje, Juan había hablado en muchas ocasiones con los discípulos que él no era el personaje central. Él solamente era un personaje secundario que cuando Jesús apareciera, lo que él había compartido de Jesús, ellos tenían que seguir al maestro realmente y no seguir a una persona que era su propia persona. Yo creo que esto es una cualidad de un verdadero creyente, porque lamentablemente hoy en día, hermanos, somos llamados a figurar, somos llamados a sentirnos tal vez más que los demás y empezamos a crear discípulos y hablamos ya de las iglesias que el hermano tiene fundadas, cuando realmente debemos de entender algo, solamente somos instrumentos de Dios. Y si somos instrumentos de Dios, la gloria debería de ser para nuestro Señor y no para nosotros. Juan sabía cuál era su misión y no era tener seguidores suyos, hermanos, sino seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice la Biblia, y la verdad yo tampoco lo investigué o lo analicé, o no sé si hay alguien que ha escrito cuánto tiempo Juan el Bautista está predicando antes de la llegada de Cristo. Pero lo que sí podemos entender es que tenía ya un grupo de discípulos a los cuales él les enseñaba. Ahora, ¿qué les enseñaba Juan? Pues lo que podemos entender es sobre el Cordero que llegaría en algún momento, es decir, la persona de Cristo. Cuando Cristo llega, hermanos, los discípulos son de Cristo y la enseñanza se basa en la persona de sí mismo, es decir, les comparte en esencia quién era él. Habló acerca de Cristo hacia los discípulos que él tenía. Pero antes de la llegada de Cristo, Juan realmente no hace esta parte, no enseña sobre su vida. No enseña a la gente a seguirle a él, sino enseña a la gente que tiene como discípulos que algún día llegaría a que nos habla acerca de ello. El discípulo debe saber quién es la persona a quien está siguiendo y conocerla, hermanos. Ahora, yo entiendo algo según el pasaje. Los discípulos de Juan conocían quién era Jesús. Te pregunto, ¿habían tratado a Jesús antes? No, pero muy seguramente Juan el Bautista les había dicho quién era Jesús. Esta es la labor que todos somos llamados a hacer. No sé si en algún momento has discipulado a alguien, no sé si en algún momento has tenido algún aprendiz en tu vida, hablando en la vida cristiana. Pero lo que yo puedo vertir en alguien no es lo que yo conozco ni lo que yo sé, sino más bien lo que la palabra de Dios allí encontramos. Lo que yo he encontrado en ella, entonces comparto con otras personas para que ellos puedan llegar al mismo entendimiento y conocimiento que yo he llegado. Yo no trato de plasmar ninguna convicción en la vida de la gente. Intento que ellos puedan descubrir por sí mismos quién es la persona de Cristo. Más adelante lo encontraremos porque ellos dicen ¿dónde moras? Y hacen algunas preguntas a Jesús. Ahora yo entiendo aquí algo, que un creyente siempre tiene que tener una relación directa con Jesucristo. Yo soy solamente un instrumento, pero realmente mi labor sería guiarlo hacia la fuente de vida, hacia la fuente de verdad que es la persona de Cristo. Juan, hermanos, por lo menos ahorita lo que veíamos por ahí en pantalla o lo que estaba en pantalla, nos hablaba acerca de que los discípulos, una de las cualidades es que guían a otros hacia la persona de Jesús. El creyente debe entender que es un embajador de Dios o que Dios ha puesto, hermanos, solamente para ser un representante, pero yo no soy la figura principal. Ni ningún creyente somos la figura principal. Si en la Biblia encontramos una figura principal, ¿sabes quién es esta? Jesucristo. No yo, no nadie más. En la mañana, tal vez, no me voy a meter mucho con el tema en la mañana, pero hablaba un poquito acerca de esto. La gente malentiende luego y luego hacemos y decimos, es que yo soy discípulo
de tal pastor, yo soy discípulo de este otro pastor, yo soy discípulo de tal hermano, cuando realmente deberíamos ser discípulos de Cristo. Deberíamos de entender que esa es la labor a final de cuentas de un maestro. Un día un pastor por ahí, lo conocen, me parece, el pastor Ezequiel Fuentes, el pastor Cheque, que es pastor ahorita en la iglesia Betania en Monterrey, Nuevo León. Él pastoreaba una iglesia en la Ciudad de México, creo que se llamaba Monte Sinaí, si mal no recuerdo, una iglesia bautista que estaba cerca de Tlalpan. Y una ocasión yo me acerqué con él y le pregunté al pastor, ya había dejado el pastorado allá, estaba en la primera de Saltillo, y me acerqué y le pregunté al pastor Ezequiel Fuentes y le dije, me llevaba bien con él, le digo, hermano, ¿por qué dejó la iglesia de Sinaí? Si lo querían tanto, y empecé a comentarle yo algunos comentarios positivos que había escuchado de esta iglesia. Y él me dijo lo siguiente, ese fue el motivo por el cual dejé la iglesia. Y le dije, ¿por qué? Porque la mamá dijo, no, porque la gente se estaba enfocando más en mí que en Cristo. Y yo entendí que no era la labor mía. Cuando ellos se empiezan a enfocar más en mí que en la persona de Cristo, yo no pude quitar eso de sus mentes y decidí o preferí dejar la iglesia que hacer discípulos míos, sino de Cristo. Yo digo, admiré su decisión en ese momento porque estaba muy cómodo en esta congregación. Pero puedo decirte algo, lamentablemente a algunos de nosotros nos gusta esta atracción por la gente y estamos guiando a la gente hacia nosotros mismos, no a la persona de Cristo. Pablo, hermanos, me gusta la frase que él utiliza porque aunque la gente le seguía a él logra ubicar a la gente y él dice ser seguidores de mí o ser imitadores de mí, pero él dice como yo soy de Cristo. O sea, realmente la labor de Pablo era llevarlos a la persona de Cristo, y me parece, hermanos, que esta es una cualidad de un creyente. Si tú puedes notar aquí, todavía no ubico a los dos creyentes de los cuales voy a hablar, pero hablo de un personaje llamado Juan el Bautista. Por eso dije, tal vez si las hubiera acomodado por orden, esta hubiera sido al final. Pero como no voy por orden, sino lo que encuentro ahí en el pasaje, lo primero que encuentro es que un discípulo o un creyente, una cualidad, es que guía a otros hacia la persona de Cristo. Hay una segunda cosa, hermanos, que entiendo en base al pasaje y quiero compartir contigo. Aparece en los versos 37 al 39. Dice por ahí el verso 37 al 39 de la siguiente manera: y le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. ¿Sabes? Esta parte también me fascina, lo que aquí aparece. Y lo voy a compartir tal vez así como lo entiendo. La segunda cualidad que entiendo de un creyente o un discípulo, por ahí va a aparecer ahorita en pantalla, y tiene que ver con aquellas personas que siguen de cerca a Jesús. No solamente guían a otros hacia Jesús, sino ellos mismos son seguidores de Jesús. Pero quise agregar algo, hermanos, seguir de cerca. Hace algún tiempo, ya no sé ni en qué tiempo, pero compartí una prédica con todos ustedes que hablaba acerca de unos pasos sobre la caída de Pedro, y una de las cuestiones que Pedro hace es seguir de lejos a Jesucristo. Cuando va en el Vía Crucis y en la crucifixión, Pedro no va dentro del grupo de los 12 porque tenía miedo por su vida, y dice la Escritura que él seguía de lejos todo lo que estaba aconteciendo. Por eso aquí quise poner esta parte, no solamente siguen a Jesús, sino siguen de cerca a Jesús. No sé si podemos notar esto, ¿no? Pero los discípulos que ahí están, como eran discípulos, hermanos, ya no les cuesta seguir a alguien, ellos solamente sabían a quién tenían que seguir. Jesús pasa, Juan muestra a Jesús y les dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y ellos simple y sencillamente dicen, ok, entonces sabemos que ya Juan terminó su labor porque hemos conocido al personaje central, y ellos empiezan a seguir a Jesucristo. Cuando Jesús voltea y ve que van detrás de él les dice, ¿qué buscan? O sea, ¿qué quieren? En pocas palabras. Y ellos les dicen, pues queremos saber dónde moras, es decir, quién eres, qué haces. Supongo que tenían muchas interrogantes tal vez en su mente. Y Jesús hace una invitación maravillosa para ese seguimiento. Y Él les dice, venid y ved. Lo que Él está diciendo, hermanos, es vengan y vean por su propia cuenta. ¿Sabes? Esto a mí me fascina por una cuestión que encuentro dentro del pasaje. Lo que yo puedo encontrar, hermanos, dentro del pasaje es lo siguiente: que para experimentar a Jesús se requiere experimentarlo de primera mano, no por alguien más, sino directamente, personalmente con Él. Cuando Él les dice venid y ved, le está haciendo una invitación que tiene que ver con lo personal hacia ellos.
Ellos habían escuchado de Jesús, pero no habían experimentado a Jesús todavía. Y yo entiendo de la siguiente forma, tal vez este pasaje. Dios, hermanos, no tiene nietos, tiene puros hijos. ¿Sí me explico? Es decir, lo que quiere decir que tus hijos, si tú eres creyente, no se convierten en nietos de Dios. Ellos necesitan ser hijos de Dios y la única forma de experimentar a Dios es de primera mano. Es decir, acercándonos a Él, siguiéndole a Él. Y los discípulos que aquí aparecen empiezan haciendo, por lo menos en 3 ocasiones aparece siguen a Jesús. Le van siguiendo, Jesús voltea y les pregunta qué es lo que quieren, ellos queremos saber dónde moras, va con ellos, ve dónde está Jesús y se quedan aquella noche, o aquella tarde noche con Él hasta el día siguiente porque ya era ya un poco tarde. Y esta parte a mí me fascina, hermano, lo que encontré ahí, porque me parece que un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo es alguien que va siguiendo a Jesús de cerca, no de lejos, hermanos. La vida cristiana se trata de seguimiento, no solo de confesión, sino una convicción. Tal vez mucha gente, a veces predicamos de Cristo y le decimos a la gente, si tú haces esta oración, ya eres salvo. Sabes, yo he entendido algo, Dios no me llamó a llenar el cielo. Dios no me llamó, a solo evangelizar a las personas. Se supone que Dios nos llama a todos a ir y a hacer, ¿qué, hermanos? Discípulos. Y cuando habla acerca de esto, no basta una oración para que alguien, sí para que crea, pero no para que demuestre su vida cristiana, porque la vida cristiana se va a demostrar con el seguimiento. Hay gente que en alguna ocasión ha orado, pero sin una convicción ni un entendimiento, de tal forma que nada más ora y nunca regresa más a conocer realmente quién es Cristo en su vida. Yo te puedo decir la realidad que yo viví. Crecí en un hogar cristiano por 15 años. Y yo recuerdo por lo menos en mi infancia, entre los 10 y a lo mejor a los 13 años, 14, haber orado por lo menos más de 8 o 10 ocasiones para la oración que decimos de salvación o la profesión de fe que algunos conocemos. Y puedo decirte lo que esta hizo en mí, nada. Es decir, yo oraba, pero al día siguiente andaba haciendo lo mismo y me olvidaba, aunque cada domingo estaba en el templo, pero mi vida estaba muy lejos de Jesucristo. A los 15 años que Dios me alcanza, mi vida es transformada. Y lo que puedo entender ahora es esto realmente. En los 15 años que yo conozco de Cristo, hoy tengo 36, son 21 años en los que ha habido altibajos en mi vida. Porque no todo ha sido perfecto, es decir, mi relación con Dios no siempre ha sido buena en todo momento. Ha habido altibajos en mi vida cristiana, pero puedo decirte algo, aún y a pesar cuando estoy abajo, soy un seguidor de Cristo. Y entiendo que mi vida no fue diseñada por Dios para estar ahí, sino estar cerca del Maestro. Y realmente me parece que eso es la vida cristiana. No es solamente orar y decir creo en Jesús, sino demostrarlo con nuestra vida. Ahora esto tiene que ver con un conocimiento de yo hacia Dios y un conocimiento de Dios hacia mí. Hay un pasaje que a mí me gusta bastante en el Nuevo Testamento cuando Él dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Era gente posiblemente que creía creer en Jesús, pero realmente su vida demostraba algo totalmente diferente. Un verdadero creyente, hermanos, una de las signos de un creyente es precisamente el seguimiento hacia la persona de Cristo. Una persona que está en un seguimiento continuo del Maestro y está en búsqueda de Jesucristo continuamente. Ellos querían saber quién era Jesús y comienzan, hermanos, una búsqueda en el lugar correcto. ¿Cuál era el lugar correcto? La persona correcta, que sería Cristo. Ellos van siguiendo y quieren saber qué es lo que Jesús hace. Cuando le dicen ¿dónde moras? Creo que esta pregunta es muy profunda. Porque querían saber su vida, qué estaba posiblemente, a qué había venido. Y la Biblia no nos narra todo, pero Jesús le dice venid y ved, los lleva con Él. Y ellos pueden experimentar ahora directamente del Maestro para entablar una relación con Él, como todos nosotros. Sabes, algunos tal vez buscaban más a Dios en lugares equivocados. Ha habido gente con deseos de búsqueda de Dios, pero en lugares incorrectos. Los atenienses, ¿recuerdas? En el capítulo 17 de Hechos nos narra esto. Ellos buscaban en diferentes deidades a alguien que les diera satisfacción en su vida. Y tenían hasta una estatua ahí, o un nicho más bien, porque no había estatua, donde decía al Dios no conocido, no lo conocemos, pero este Dios también puede hacer algo por nosotros.
Y cuando Pablo llega, él les dice, están buscando en el lugar incorrecto, porque el único que les puede dar satisfacción y plenitud es la persona de Cristo. Y lo le dice al Dios no conocido, ese Dios es el que yo vengo a presentarles a ustedes. ¿Sabes? Estos discípulos estaban buscando en este momento en el lugar correcto, con la persona de Cristo. Hace 2 semanas prediqué y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando él narra esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está diciendo es las respuestas espirituales a tu vida, las respuestas de significado, lo que tú necesitas para vivir, lo encuentras, dice Jesucristo, en mí. Pues estos 2 discípulos, hermanos, llegaron al lugar correcto para indagar y poder investigar sobre quién era Jesús. De tal forma que tuvieron la oportunidad para hablar cara a cara con él y preguntarle dónde moraba, qué hacía posiblemente. Y Jesús les invita a ir y experimentarlo de primera mano, porque Dios, hermanos, no tiene nietos, tiene puros hijos. Y ellos tenían que experimentar a Dios de primera mano, y me parece maravillosa la expresión de venid y ved. Más adelante en la Biblia hay otras expresiones que son maravillosas también. Cuando Él les dice, vayan y hagan ya, pero aquí les dice, vengan y vean, porque son los primeros discípulos. Y me parece lo que Jesús estaba haciendo con ellos era mostrarse quién era Él, para convencerles realmente de que estaban en el lugar correcto en su búsqueda espiritual. Cuando hablamos de esta segunda característica, creo que todo creyente verdadero, hermanos, todo discípulo, deberíamos de experimentar esto, un seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese seguimiento no es de lejos, sino es un seguimiento de cerca. Cuando hablo acerca de cerca, hermanos, lo que estoy diciendo simple y sencillamente es un compromiso con Dios, que nos lleva a cambiar nuestras prioridades, a modificar nuestra vida, a hacer cambios en ella, porque Él es la persona central en nuestra vida. Lo que podemos encontrar aquí es lo que muchos experimentaron en el Nuevo Testamento y el llamado de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Él lo dijo de otras formas, quien no es capaz, de aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Y no estaba pidiendo un odio hacia las personas, lo que él estaba diciendo, este término aborrecer, es poner en segundo lugar a alguien. Y me parece lo que él estaba exigiendo era un seguimiento cercano hacia la persona que quería ser un seguidor de él. Él le dice, necesitas abandonar tu orden de prioridades. Necesitas poner a un lado tal vez lo que tú querías antes y lo que buscabas. Porque si quieres ser mi discípulo, yo necesito, dice el Señor Jesús, ser la persona central en tu vida. Y Él les hace la invitación y les dice, venid y ved. Es decir, experimenten por ustedes mismos. Ya no solamente lo que Juan les compartió. Vengan y vean por sus propios ojos lo que necesitan ver. Comprueben por experiencia propia quién puedo ser yo para ustedes. De tal forma, hermanos, que estos 2 discípulos de Juan llegan y desde aquel entonces se quedan con él, andan 3 años con él. Al día siguiente solamente se retiran para algo, para ir por alguien más, porque ellos dijeron, quiero compartir lo que ahora he encontrado. Y esto sería la tercera cosa que quiero compartir contigo en base a la palabra de Dios. La tercera cualidad, hermanos, que encuentro de un seguidor o un creyente o un discípulo de Cristo, aparece por ahí en pantalla. Comparten a otros de Jesús. ¿Sabes? Esta parte también me gusta mucho lo que encuentro en el verso 40 al 42. Dice la Escritura de la siguiente forma: Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, es decir, ya estaban siguiendo a Jesús en ese momento, tenían un día, hermanos. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y viene por ahí ya el verso 43, un título diferente en Reina Valera que dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Pero esta parte me parece interesante, porque creo que es una realidad de un creyente, un discípulo. No solamente guía a otros a la persona de Cristo, no solamente hablamos de alguien que en algún momento o en algún sentido, hermanos, también sigue de cerca la persona de Jesús, sino la tercera cualidad que encuentro es alguien que comparte de Cristo en su vida. Ahora, esta parte me parece maravilloso porque no es el único que lo hace.
Hay varios personajes en el Nuevo Testamento que después de haber conocido de Cristo, empiezan a compartir ese Cristo. Puedo hablarte de algunos de ellos, no sé cuántos recuerden por ahí a una mujer llamada, bueno, no tenemos el nombre, pero se nos dice que es la mujer samaritana. ¿Sí recuerdan esto? El capítulo 4 de Juan. Una mujer que va y saca agua del pozo se encuentra con Jesús. Jesús en algún sentido la evangeliza y comparte. La mujer entiende quién es Jesús y él le dice, yo sé que no eres solamente un profeta, sino eres el Mesías. ¿Y qué hace inmediatamente después de eso? Va y cuenta a toda la comunidad que se encuentra que se había topado con el Mesías y los lleva hacia Jesús para que experimenten por su propia cuenta lo que ella había conocido acerca de la persona de Cristo. Aquí estamos hablando de un personaje llamado Andrés. Él, al momento de conocer de Cristo, hermanos, era uno de los 2 discípulos de Juan. Conoce de Cristo, ¿y cuánto dice la Escritura que tarda en estar compartiendo acerca del Jesús que había encontrado? Por lo que podemos entender, un día. Él le conoce un día y al día siguiente, cuando despierta, él se arranca y va por un hombre llamado Simón, que sería Pedro o Cefas, que es su hermano. Y lo lleva y le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Y lo lleva ante el Mesías y le dice, mira, te traje a alguien para que tú puedas tratar con él. Y Dios empieza a tratar con este hombre llamado Pedro, Cefas, Simón, como quieras llamarle, es el mismo a final de cuentas, y empieza a tratar con él. Podemos notar, hermanos, que este discípulo apenas tenía un día de seguimiento hacia el Maestro, hacia Jesucristo, y empieza a compartir. Ahora, a mí me lleva a entender algo, ¿no? O quiero comprender algo en relación con esto. Alguien que se ha encontrado algo valioso, hermanos, lo comparte con los otros para que también lo adquieran. Es decir, este había encontrado el sentido a su vida, había encontrado al Mesías, había encontrado al Salvador del mundo, y me parece que era lo más valioso que había encontrado en su vida. ¿Qué él hace en ese momento? Lo comparte con su hermano. Ahora es alguien que no tiene mucha teología, no tiene mucha Biblia, no sabe nada de Biblia absolutamente, pero lo poco que él conocía va y lo transfiere con su hermano, y esta parte me parece muy, muy buena. Porque habemos creyentes, hermanos, lamentablemente, que aunque tenemos la verdad, no la queremos compartir, parece que estaremos compartiendo una mentira en algunos momentos. Mira, en nuestro México hay algunos grupos sectarios, es decir, ni siquiera les llamo cristianos, sino son sectas, que se la pasan compartiendo su mentira por cada casa en todo nuestro México. Y los ves todos los días haciendo eso y lo comparten como si fuera verdad. Pero lamentablemente nosotros queremos la verdad, nos da miedo compartirla. Y yo digo, es triste porque teniendo la verdad se supone que es algo que tenemos respaldo, que tenemos la convicción que es verdad y deberíamos de compartirlo con la gente. Pero ellos prefieren enseñar un libro llamado el libro del Mormón, llamado la perla de gran precio, llamado cualquier tipo de estos libros, que no es la verdad, pero lo comparten como si lo fuera. Y yo te digo algo, me da tristeza esto, porque no se requiere de cuánto sé de Biblia, hermanos. Hay mucha gente que decimos, es que no predico de Cristo porque no sé de Biblia, no tengo mucha doctrina, no sé mucho acerca de la vida cristiana. Pues este personaje tenía un día de haberse convertido, un día de ser discípulo de Jesús. Y en ese día le bastó para llevar a su hermano y decirle, he encontrado al Mesías, he encontrado al que Dios envió para la salvación del mundo. La mujer samaritana, como te decía ahorita, tiene un encuentro con Cristo por 2 horas, 1 hora, 40 minutos, media hora, no sabemos cuánto tiempo dura hablando con él. Pero lo que sí sabemos es que inmediatamente después de hablar con Jesús, ella va y comparte a su comunidad lo que había encontrado, que era la persona de Jesucristo misma. Y la gente, hermanos, va corriendo a ver qué es lo que ella decía, porque ella va y les dice, es alguien que me ha dicho todo lo que yo he vivido. Nadie le hemos contado nada y él ha sabido todo sobre mi vida. Es el Mesías y quiero que tú vayas y lo escuches. Y la gente empieza a ir para conocer quién era Jesús. Aquí encontramos a este personaje llamado Simón. Yo no sé si él tenía contacto con Juan el Bautista, no sé si era seguidor de alguien, ignoro muchos datos de él hasta ese momento. Pero lo que a mí me deja sorprendido es que un hombre con un día de seguir a Jesús es capaz de compartir con su hermano y decirle, hemos encontrado al Mesías. Vamos, ven a verlo por tu propia cuenta.
Yo les digo, a algunos a veces se nos dificulta el evangelismo porque no conocemos mucho de Biblia, muchas cosas. Mira, no conocemos mucho de Biblia, pero lo que sí podemos decirles, vente, alguien te puede compartir de Cristo. Ven para que escuches la palabra de Dios. Ven para que puedas conocer acerca de este personaje llamado Jesucristo. Bueno, hasta esto se nos dificulta a algunos, hermanos, que debería ser sencillo porque solamente es una invitación que tendríamos que hacer. Un distintivo que debería tener el creyente sería ser obediente al mandato de Dios. En ese momento, hermanos, en este momento que estamos hablando de Juan capítulo 1, Jesús no había dicho la gran comisión. ¿Recuerdas cuál era la gran comisión? Id y haced discípulos. No la había dado todavía, pero el discípulo en este momento, que sería Andrés, entendió que esta era una labor que tenía que hacer y lo hace. Tú y yo no solamente ya no estamos en el capítulo 1, supimos todo lo que Jesucristo hizo. Llegamos hasta el último capítulo de cada evangelio y sabemos que en cada uno de ellos, por lo menos en Marcos y en Mateo, se nos deja encomendada una gran comisión que sería ir y hacer discípulos. Pues tú y yo tenemos conocimiento de Jesús. Tú y yo sabemos cómo terminó la historia de este Mesías que resucitó de los muertos. Tú y yo tenemos un mandato y aún ni siquiera con estas tres cosas, hermanos, estamos haciendo lo que vemos en un creyente que recién comienza a conocer a Cristo. Yo digo, para mí es triste, ¿no? Y hablo de mi propia persona, no voy a hablar de ti, sino de mí mismo es triste. Porque teniendo estas tres cosas, es decir, la historia de Jesús, el desenlace de la historia, es decir, Jesús vence a la muerte y con ella nos da salvación y nos deja un mandato y de hacer discípulos. Ni siquiera esto a veces me mueve para hacer la labor que tengo que hacer, pero debería de ser un distintivo el compartir a otros de Cristo. Ahora, entendiendo lo siguiente, hermanos, yo no salvo a nadie, yo no convenzo a nadie, pero sí soy llamado a compartir de la palabra de Dios con la gente. Aquí la pregunta interesante, porque hay gente que dice, ¿no? ¿Y cuántos has convertido tú? No, pues yo ninguno. Si acaso a lo mejor en Sapo alguien, no, pero fuera de ahí no, o sea, no tengo capacidad para convertir a nadie. Aquí lo importante no es cuántos he convertido, sino si realmente estoy haciendo la gran comisión, que sería yendo y compartiendo el evangelio y compartiendo la enseñanza de Jesucristo hacia la vida de las personas. Si esto estoy haciendo, hermanos, gloria a Dios por ello. Pero si no estoy haciendo esto, me parece que me falta esta cualidad como creyente. Ahora vuelvo a decirte, a lo mejor no sé mucho de Biblia, a lo mejor me da miedo hablar mucho acerca porque no conozco, y si me preguntan, yo digo, no se requiere mucho para compartir, hermanos, solamente ser un recipiente de la gracia de Dios y manifestar eso con la gente. ¿Sabes? Una de las formas más fáciles de compartir es compartir con la gente lo que Cristo ha hecho por mí y llevarlos para que Dios trabaje en ellos como ha trabajado conmigo. Es decir, mira, yo no conozco mucho de Biblia tal vez, pero sé que antes de conocer a Cristo era un drogadicto, era un alcohólico, era un mentiroso, mi vida era pecado. Pero un día me topé con Cristo y ese Cristo con el me topé transformó mi vida de tal forma que ahora soy diferente a como era antes. Y decirle a la gente, Él puede hacer lo mismo también por ti. ¿Quieres experimentarlo? Te invito a donde puedes escuchar de la palabra de Dios. Puede ser a la iglesia, puede ser una célula, puede ser, no sé, hay muchos lugares donde podemos llevar a la gente. Si tal vez yo no me animo a compartir todo lo que la Biblia dice porque tal vez no la conozco del todo, pero es fácil compartir de ello. Y yo digo hoy todavía mucho más fácil porque tenemos algunas bendiciones y herramientas que Dios nos ha dejado. La mayoría tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos algunas redes sociales. Y la iglesia, hermanos, a través de mi hermana Liliana y la comisión que ella tiene, nos proporciona todos los días una imagen, nos proporciona el viernes o el sábado, normalmente nos manda la promoción de las 2 prédicas del domingo, de tal forma que no sería difícil decirle a alguien, te invito el domingo para que escuches de la palabra de Dios, y esta es la dirección. O sea, no es mucho, hermanos. Hay muchas formas de compartir. Y esta sería tal vez la menor, pero ni siquiera la menor utilizamos en algún momento. Mejor somos capaces de compartir otras cosas que no son tan importantes para la vida de la gente. A veces en Facebook o en WhatsApp o Twitter o cualquier tipo de red social, andamos compartiendo más un chiste, una imagen que nos gustó, algo por el estilo, y no tengo problema con ello.
Pero yo digo, sería bueno compartir algo que realmente sea de edificación para la gente, algo que realmente la gente sea importante para ellos y sea trascendente en el área espiritual para sus vidas. Y yo creo que esto sería mejor compartirlo. Han dado de moda muchas cosas, ¿no? Últimamente por ahí un monillo que dice se tenía que decir y lo dijo. No sé si lo han visto, pues ese monillo, todo mundo lo comparte. Pues yo digo, compartamos más bien la parte espiritual, que es lo que la gente realmente necesita hoy en su vida. Lo que te digo de alguna forma es, un discípulo, hermanos, o un creyente, comparte a otros de Jesús. Ahora, no es lo mismo guiar a Jesús y compartir de Jesús. Cuando hablo acerca de compartir de Jesús, me estoy refiriendo al evangelismo. Y cuando hablo acerca de guiar a otros a Jesús, estoy hablando ya de un discipulado con la gente, donde puedo guiarlo no hacia mi persona, sino a la persona de Cristo. Ahora, estas tres cualidades, hermanos, puedo encontrar más en el pasaje, pero quise limitarme solamente a tres, porque me parece que son básicas en la vida de alguien. Podemos encontrar en ello entonces que lo que Dios hace con esos discípulos es darles una transformación de vida. De ahí, ellos ya no son lo mismo que eran antes. Podemos seguir sus vidas y rastrearlas a través de los evangelios. Y son personajes, hermanos, que son transformados, son moldeados por Dios. Y yo creo que esto es lo que Dios quiere hacer con cada discípulo creyente hoy en Cristo. Moldearnos, transformarnos y hacer no lo que nosotros queremos de nosotros, sino Él quiere hacer de nosotros. Y para esto trabajará con cada uno de nosotros. Pero yo te invito de verdad, no sé si estas tres cualidades estén en tu vida. No sé si estas cualidades sean parte de nuestras vidas. Si es así, gloria a Dios por ello. Y si no es así, a lo mejor hay algo que tenemos que modificar para hacer lo que los primeros discípulos hacían. El pasaje, el título, decía los primeros discípulos. Yo quise darle un título y le puse por ahí cualidades de un creyente o de un discípulo. Y cuando entendemos esto, hermanos, podemos entender lo siguiente: Dios nos llama para vivir todos de la misma forma. Es decir, puedo ser diferente a los demás hermanos de la iglesia, pero soy llamado a compartir, soy llamado a guiar a otros a la persona de Cristo y soy llamado a seguir de cerca la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para cerrar este tiempo de enseñanza. Padre bendito, gracias damos en estos momentos, Señor, por la oportunidad que nos brinda de poder meditar, Señor, un poco en su palabra, porque a través de ella encontramos bendición para nuestra vida, a través de ella encontramos, Señor, algunos conceptos, Padre, que creemos, Señor, deberían de formar parte de nuestra vida hoy en día. Gracias, Padre bendito, le damos por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra y pedimos que en base a ella podamos ser moldeados, podamos ser transformados, Señor, y que cada persona, Señor, que escucha esta prédica pueda entender, Señor, que hay tres cualidades que el pasaje muestra básicas en la vida de un creyente. Alguien que sigue de cerca a la persona de Cristo, alguien que comparte de la persona de Cristo hacia las otras personas y alguien que guía a los demás a la persona de Cristo y no hacia su propia vida, Señor. Que estas tres cualidades estén en nosotros, Señor, y podamos glorificarle y ser discípulos, Señor, agradables delante de usted. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.